Ahora sí invitemos al pastor. Bienvenido, hermano. Aleluya. Muy buenos días, los hermanos, los bendigo en el nombre poderoso del Señor. Los que estamos allí conectados en nuestras casas, los que estamos aquí presencialmente, es una gran oportunidad completamente de dar gloria al Señor, amén, de seguir recibiendo la palabra, de seguir siendo edificados y de seguir siendo gente que está experimentando la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es algo que nosotros tenemos, portamos, es algo que nosotros debemos experimentar todos los días, la presencia misma de Jesucristo, amén. Y hace 8 días hablamos acerca de lo que es Jesucristo como el sanador, y estuvimos hablando acerca de lo que son las consecuencias del pecado, la forma como el Señor manifiesta su voluntad en la palabra, la forma como un médico encuentra pues razones, explicaciones de cómo tratar las dolencias, tratar enfermedades. Y es bien importante que nosotros podamos entender que siempre la voluntad del Señor en la Biblia es sanar, amén. Y aunque Dios es soberano y Él le trata con una raza que de una u otra manera está apartada de Dios, ha tomado de esa raza pueblo para sí, y de ese pueblo está la gente que tiene las preciosas y grandísimas promesas de gracia, amén. Estábamos hablando de que el Señor tiene grandísimas promesas y que dentro de esas promesas está la voluntad del Señor sanar, y vimos cómo el Señor trató con enfermedades que son puestas por el diablo en los cuerpos de las personas. Y hoy yo les invito para que vayamos a Juan, el capítulo 21, el versículo 25. Juan 21, 25 nos dice la escritura de la siguiente manera: siempre la palabra del Señor es la base, es la guía que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Y esa voluntad del Señor siempre será una voluntad donde el registro queda de lo que el Señor no solamente hizo, sino que también quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan capítulo 21, versículo 25, dice la escritura: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si usted sube ahí arriba a mi biblioteca, se va a dar cuenta que hay bastantes libros que han sido escritos con base en la Biblia, la palabra del Señor. Y en el mundo hay cantidad de libros que han salido con base en lo que ha sido la enseñanza, en lo que ha sido el registro de la voluntad del Señor. Y es impresionante, pero aquí específicamente Juan está escribiendo que si se hubieran registrado en detalle todas las cosas que el Señor hizo. Ahora, hay muchas otras cosas que el Señor hizo en asuntos de sanidad. Hay muchos otros milagros. Hay muchas otras seguramente liberaciones. Hay muchos otros testimonios que no quedan registrados con detalle en la palabra. ¿Que el Señor qué hizo? ¿Por qué? Porque no cabrían los libros. Porque el Señor estaba guiando al escritor solo a escribir lo que era necesario para después tomarlo como base para aprender, para tomar enseñanza, para entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios con respecto a sanidad
Está completamente el registro de lo que Dios quiso que nosotros ¿qué? Supiéramos. Pero no está el registro total de lo que realmente Él hizo. ¿Cómo les parece? Por eso es importante. Y la palabra del Señor, si vamos ahí atrás a Juan el capítulo 20, el versículo 31. Mire qué más está diciendo Juan. Versículo 30. Hizo además muchas otras cosas, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está hablando y está dejando claro el para qué se escribió el libro. Para que creáis que Jesús es el sanador, es el salvador, es el que perdona pecados, es el que tiene el poder para echar fuera demonios. Amén. Es el que completa y totalmente ha recibido la autoridad del Padre. Él ha recibido todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso el Padre lo constituyó como cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él cuida de su pueblo. Él cuida de su iglesia. Y Él sabe exactamente que su pueblo necesita constantemente estar siendo ministrado, estar siendo fortalecido. Él sabe que constantemente su pueblo necesita estar siendo ¿qué? Sanado. El Señor, dentro de lo escrito, dentro de la palabra, le dejó muy claro a su pueblo la voluntad de Él. Por eso es importante. Fíjese algo, una persona estudia su carrera, después hace especialización, después hace maestría, después hace doctorado. Total, se vuelve un especialista. Amén. Se vuelve un especialista en alguna área. Dile a tu hermano, vuélvete un especialista en conocer la palabra del Señor, en conocer lo que quedó escrito como la voluntad del Señor. Si en algo debe volverse un hijo de Dios, es en un especialista. ¿Por qué? Porque si se vuelve un especialista de la voluntad del Señor, esa especialidad es una especialidad que es ¿qué? Eterna. Amén. Todo doctorado aquí en la tierra o especialidad, eso únicamente sirve para la tierra. Como dijo alguien, vayamos a mirar cuántos doctores están allí en el cementerio y que ha hecho ese conocimiento por ellos para la eternidad, ¿no? Ese conocimiento ha hecho cosas por la humanidad, pero a nivel ¿qué? Terrenal. Amén. Es decir, tenemos una persona que puede hacer algo, puede sanar, puede medicar, puede hacer cosas y puede mejorar el estilo de vida de una persona. Pero eso es únicamente temporal, eso no significa que la gente no se va a ir de esta tierra. Pero el volverse un especialista en la voluntad del Señor, sencillamente el mundo pasa y sus deseos. Pero la voluntad del Señor, ¿qué? Permanece. Permanece con el creyente, permanece en el pueblo del Señor, porque la voluntad del Señor es el pueblo del Señor. La voluntad del Señor es ¿qué? Es la redención completa y total en Jesucristo. Es un paquete completo. Y estamos hablando únicamente de una parte, una pequeña parte de lo que es ese paquete, como es la sanidad. Creo que también hablamos que si queremos ver al Señor, el corazón debe mantenerse ¿qué?
limpio. Y eso es importante, buscar un corazón limpio, porque el Señor quiere tocar personas, quiere sanar personas. El Señor quiere encaminar personas a sanidad, porque hijos de Dios, de una u otra manera, necesitamos ser ministrados constantemente. Y yo les invito para que vayamos a Éxodo, el capítulo 15, el versículo 26. Siempre hemos de mirar el pueblo de Dios como el Israel del Antiguo Testamento y como la iglesia en el Nuevo Testamento. Algunos dicen la iglesia es el Israel del Nuevo ¿qué? Testamento, es decir, del Nuevo Pacto. Así que si se entiende de esa manera, pues entonces seríamos ese Israel. Y el Señor siempre le habló a su pueblo. ¿Qué le dijo? Fíjese lo que el Señor le dijo a su pueblo. El Señor le dijo exactamente allí en el libro de Éxodo 15:26. Aleluya. Miren lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Éxodo 15:26? Aleluya. Fíjate lo que está diciendo la palabra. Y dijo: si oyereis atentamente. ¿A quién le estaba diciendo? A su pueblo. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es él? Esa palabra significa Jehová Rafa, es decir, que él sana. Amén. El Señor les dio esta promesa y les dijo: si ustedes me escuchan, si ustedes están atentos, si ustedes siguen ¿qué? Mi voluntad. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano: seguir la voluntad del Señor trae como consecuencia sanidad. Amén. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo: ustedes siguen mi voluntad. Fíjense algo, ¿es fácil o es difícil las relaciones humanas aquí en la tierra? Son difíciles, ¿cierto? Son tan difíciles que estudiaron una carrera que se llama ¿qué? Diplomacia, para solucionar chicharrones entre naciones, entre líderes. Pero si eso lo hubieran puesto en pequeño, para solucionar pequeños conflictos en la familia, ¿cómo les parece? Diplomacia. De todas maneras, el asunto es que el Señor se manifestó y se reveló. ¿A quién? A los israelitas. ¿De qué manera se reveló? Diciéndole: mire, si los israelitas hacían caso y lo seguían fervientemente, Él no permitiría que los afligiera ninguna de las enfermedades o plagas que Él trajo sobre los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios eran gente que adoraban a otros dioses, eran gente que habían seguido otras cosas. La Biblia enseña que ellos, habiendo conocido la verdad, la cambiaron. ¿Por qué? Por la mentira. No era porque no supieran que Dios no existía o no hubiera creado el mundo, porque siempre de generación en generación, aunque la palabra del Señor hubo un tiempo en que tal vez no estuvo escrita, estaba de manera que oral, el testimonio. Amén. Y de manera oral se transmitió la palabra. Y mucha gente se rindió a cosas que no son de Dios, se rindió al enemigo, se rindió a una criatura que se quiere llamar Dios. Y de hecho la Biblia lo llama el Dios de este mundo. Dile a tu hermano: Satanás es una criatura.
Una criatura es sencillamente una creación. Y es una criatura rebelde que se rebeló contra Dios. Y es una criatura que contaminó la creación de Dios. Y el ser humano voluntariamente se rindió y lo reconoció. ¿Y qué es lo que Satanás busca? Adoración. ¿Sabe? Cuando el Señor estaba en esos 40 días de ayuno, de oración, se le presentó al Señor y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Entonces, ¿qué buscas hacer? Adoración. Cuando a una persona la invitan a hacer pacto con las tinieblas, ¿qué es lo primero que hacen? La hacen postrarse y la hacen arrodillarse. ¿Por qué? Porque la palabra adoración significa acercarse para besar. Significa también inclinarse. La palabra adoración es ¿qué? Rendirse. Amén. Y realmente el pueblo de Dios debe vivir rendido a la voluntad del Señor. Y esa misma rendición hace que su palabra se cumpla y sea efectiva. Hace que su palabra traiga ¿qué? Restauración y sanidad, ya que el Señor no permitiría que los afligiera ninguna de las enfermedades o plagas que Él trajo sobre los egipcios, porque ese era un pueblo ¿qué? Pagano, un pueblo completamente desviado de Dios, un pueblo que esclavizó al pueblo de Dios. Esa promesa revela que es el deseo fundamental de Dios sanar a su pueblo más que causarle enfermedades y dolencia. Por eso yo les invito para que vayamos al 23-25 del libro de Éxodo. Mira lo que nos está diciendo la Escritura. Aleluya. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad. ¿Toda qué? Enfermedad de en medio de ti. ¿Cómo les parece? La promesa que el Señor les había dado a los israelitas. Ahí dice: yo bendeciré tu pan y tus aguas. Es decir, está hablando no solamente de provisión, sino que también está hablando de ¿qué? De sanidad. Pero como el énfasis es sanidad, entonces nosotros debemos mirar que la palabra es el registro de la voluntad del Señor. Es el registro de lo que Él dijo. Es el registro de sus promesas. Por eso, hace 8 días estábamos hablando de que la enfermedad primeramente tiene su causa ¿en qué? En el pecado. Amén. Por eso también Dios ha puesto ¿qué? El remedio, el antídoto. Y nosotros necesitamos completamente fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué manera nos fortalecemos? Cuando creemos la palabra. Cuando permitimos que la palabra penetre al corazón. Cuando permitimos que la palabra obre y nos transforme. Cuando permitimos que la palabra nos lleve siempre en dirección hacia el Señor. Porque es la misma palabra. El poder no lo tiene ningún hombre. El poder lo tiene la palabra y lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que causa y empodera la palabra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para causar lo que Dios exactamente prometió. ¿Cómo les parece? Por eso es importante que nosotros podamos mirar que estas promesas del Señor están allí, y esas promesas del Señor se las dio ¿a quién? A su pueblo, a sus hijos. Ahora, estamos hablando únicamente del antiguo pacto y no hemos examinado profundamente lo que es el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto completamente estamos en un pacto mayor, y con más veras el Señor va a manifestar esa voluntad en la vida de sus hijos. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 15.
¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice el versículo 15 de la siguiente manera: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Para quién son esas plagas? Para los enemigos de Dios. ¿Para quién son estas plagas? Para los enemigos del pueblo de Dios. ¿Para quién son esas plagas? Para aquellos que sencillamente no están acorde a su voluntad. ¿Qué dijo el Señor? Habló de lo que el pueblo de Dios conocía. Ahora, ¿qué conocía a ellos? Impresionante. Por eso la promesa del Señor siempre está encaminada ¿a qué? A sanidad. Dile a tu hermano, salud es la voluntad de Dios. Salud divina, sobrenatural. La fe toma la palabra. La fe procura poner en práctica la palabra. La fe se mueve en pos de la promesa del Señor. Por eso debemos volvernos ¿qué? Especialistas. Estudiemos con detalle todo esto que son promesas en la palabra para nuestra salud. Todo esto que genera bienestar en la vida de un creyente. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A un pueblo llamado su pueblo. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos se sienten pueblo de Dios aquí? Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Eso es importante. Por eso el Señor le estaba hablando ¿a quién? A su pueblo. ¿Qué dice el Salmo 103:3? Miren lo que dice la Escritura. Aleluya. Allí en el Salmo 103, el versículo 3, ¿qué estaba diciendo? Él es el que ¿qué? El que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué más? El que sana todas tus dolencias. Así que podemos estar en ese lugar secreto y decirle, Señor, mira lo que dice tu palabra. Yo lo creo, lo tomo, declaro mi vida completamente, Señor, bajo tu bendición. Y si te acuerdas de algún pecado, le pides perdón y le pides que te limpie con su sangre de todo pecado. ¿Por qué? Porque ese pudiese ser un impedimento para que experimentes sanidad. Amén. Él es el que sana todas ¿qué? Tus dolencias. Pero antes de eso está el que perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué? Porque el pecado hace una división entre Dios y su pueblo. Amén. El pecado rompe la buena relación con Dios. El pecado rompe la efectividad de lo que Dios dijo que iba a hacer por su pueblo. Amén. Así que cuando nosotros tratamos con nuestras propias iniquidades, con nuestros propios pecados, con nuestra rebeldía, cuando nosotros tratamos con nuestra mala actitud, con nuestro resentimiento, con todas esas cosas que tienden a venir al corazón, eso se convierte en un obstáculo. Y todo eso es lo que la Biblia llama ¿qué? Iniquidades. Imagínense ustedes cuánta gente hay que conoce la palabra y fácilmente visita a un brujo.
Fácilmente va a que le lean el cigarrillo. Fácilmente también es una persona que va y consulta el horóscopo. ¿A qué iglesia asistes? A tal iglesia. ¿Eres cristiano? Sí, yo lo soy. Y tiene un sincretismo de creencias. Tiene una cantidad de barreras para que la gloria del Señor se manifieste. Así que ese tipo de creyente necesita saber que está completamente en adulterio espiritual. Y que ese adulterio espiritual lo que genera es una barrera y una oportunidad para que el diablo venga y coloque cosas que afecten el cuerpo de una persona, de un creyente. Por eso es importante. El Señor registró su voluntad en la palabra. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, para enseñarnos acerca de sanidad. Amén. Acerca de esta vida, de cómo vivir esta vida en su presencia y cómo obtener, conforme dijo un predicador, lo mejor de Dios. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios en asuntos de salud? Aleluya. Volvámonos especialistas en la palabra y llenemos los requisitos. Amén. El equivalente del Nuevo Testamento de estas palabras hay que encontrarlo y hay que caminarlo. ¿Cómo lo caminamos? Creyendo, poniendo en práctica la palabra. Es importante que nosotros podamos mirar todas estas promesas que el Señor nos ha dado. ¿Qué dice el Salmo 107:20? Allá adelantico. En el Salmo 107:20 nos dice la Escritura que ellos clamaron al Señor en su angustia. ¿Ellos qué? Clamaron. Estaban angustiados. ¿Por qué? Porque constantemente se apartaban de la voluntad del Señor. Porque constantemente se volvían rebeldes. Bueno, el versículo 19-20. Constantemente se desviaban. Y eso lo vamos a encontrar constantemente en el libro de Jueces. Ellos volvían a Dios o se apartaban. Dios les levantaba un liderazgo. Ese liderazgo les hablaba su voluntad. Ese liderazgo hacía que ellos se volvieran al Señor. Y el Señor peleaba en contra de los enemigos de ellos. Y ellos volvían otra vez y hacían lo malo. Cuando se moría, ¿quién? El líder. Y eso es una batalla constantemente en el pueblo de Dios. Entre una vida llena de fe y de incredulidad. Entre una vida llena de obediencia y desobediencia. Entre una vida llena completa y totalmente de completa sumisión a la voluntad del Señor. Esa es una batalla. La carne está en contra del espíritu. Y muchas veces alimentamos mucho la carnecita. Hay que alimentar el espíritu. Dile a tu hermano, vuélvete un especialista. Amén. Por allá está Andrés González, volviéndose un especialista en lo que él estudió, en geología. Está haciendo un doctorado. La próxima vez le vamos a entregar el micrófono diciéndole, doctor Andrés, bienvenido. Amén. Pero toda esa especialidad lo bendice, tiene el respaldo del Señor para la tierra. Amén. Y es una gran bendición y nos alegramos con él, con esos logros, pero que realmente lo que él sabe y entiende en su corazón es que la voluntad del Señor es lo más importante. Es decir, que él se vuelva un especialista en la voluntad de ¿quién? Del Señor. Porque esto nos va a encaminar hacia el Señor. Y no nos volvemos un especialista de la noche a la mañana. Hay que coger la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los días hasta el último día, escudriñándola, estudiándola, escuchándola.
Todo el que se me monta en el carro sabe que yo tengo ahí una Biblia auditiva. Ahí escucho Biblia todo el tiempo. El libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, el Evangelio de Juan, el libro de Romanos, Santiago, Juan, constantemente, los Salmos. Y ahí constantemente está la palabra. Y escucho la palabra. Y miro la palabra. Y medito la palabra. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo está ¿qué? Trabajando por medio de la palabra. Amén. Y llega un momento en que te vuelves sensible a la palabra. Volverse sensible a la palabra es volverse sensible al Espíritu Santo. Volverse sensible al Espíritu Santo es ser sensible a la verdad de Dios. Y tener discernimiento conforme a la verdad de Dios es rechazar las mentiras del diablo. Amén. ¿Cómo les parece? Así que es bien importante que nosotros sepamos que el Señor siempre va a enviar ¿qué? La palabra. La palabra sana. Entonces, ¿qué nos dice el Salmo 107:20? Envió su palabra. ¿En respuesta a qué? A que ellos clamaron, a que ellos se volvieron a Dios, a que ellos trataron con lo que estaba causando una división entre Dios y ellos. Por eso cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que experimentó la gloria de Dios, vio el poder de Dios de una manera sobrenatural como ningún otro pueblo sobre la tierra. Y por lo tanto fue un pueblo muy necio, porque ellos muchas veces se rindieron a la idolatría, se rindieron a otros dioses. Uno de esos ejemplos fue el rey Salomón, que permitió que se construyeran altares, que se construyeran lugares altos de adoración. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Salomón, por medio de la palabra, no pongas tus ojos en mujeres de otros pueblos. Y ellas desviaron el corazón de Salomón. ¿Cómo les parece? Y murió Salomón y quedó un reino dividido. Y de ahí es de donde sale Samaria. Samaria, uno de los lugares más altos de idolatría, donde el rey en Samaria construyó completamente lugares altos de idolatría, no permitiendo que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, porque Jerusalén era el lugar para adorar. ¿Cómo les parece? Y debido a eso, ahí se causó una gran división. Y dentro de ese contexto, el Señor Jesús tuvo un encuentro con la mujer ¿qué? Samaritana. Y le dijo, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Por qué? Porque esa era la gente que había permanecido fiel a la palabra, que conocía la palabra, que tenía las promesas. Y esas promesas estaban encaminadas a que todo el pueblo estuviera experimentando esas promesas de Dios. ¿Cuántos quieren estar experimentando esas promesas? Aleluya. Vuélvete un especialista. Amén. Eso es importantísimo, que nosotros podamos entender que el Señor quiere renovar nuestra mente, quiere saturar nuestro corazón de la palabra. Por eso la palabra dice, more la palabra de Cristo en abundancia en vuestros corazones. Pregúntese de esta manera, ¿qué tanto porcentaje de la palabra habita en su corazón? Amén. Y ese porcentaje de la palabra que habita en su corazón determinará el porcentaje de las promesas del Señor que se van a cumplir en tu vida. Amén. Porque el Señor dijo muy claro, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pidan todo lo que quieran. ¿Y será qué? Hecho. Así que usted puede decirle, Señor, aquí estoy con este dolor de uña. Yo he permanecido, Señor, en ti y he permanecido en tu palabra.
¿Cómo les parece? El Señor está representando la voluntad del Padre. El Señor Jesús es la expresión de la voluntad del Padre en la tierra. Amén. Y expresó amor y misericordia hacia la gente enferma. Los evangelios son un registro del amor y la misericordia de Dios por la gente enferma, por la gente que experimentó algún problema de salud. Aún el Señor tuvo amor y misericordia y compasión por personas que perdieron un ser querido y lo resucitó. ¿Se acuerdan de la viuda de Naín? ¿Cómo el Señor resucitó a quién? A su hijo. Y nosotros podemos ver el amor y la compasión de Dios. El amor y la compasión de Dios fue tan grande en el Señor que Él cogió a sus discípulos y les delegó autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo les parece? Por eso es importante entender la manera como el Señor fluye, cómo Él se mueve, cómo Él quiere sanar. Y todo esto va con el entendimiento que tengamos en la palabra, que tengamos en la redención de Jesucristo, descubrir la voluntad del Padre en la persona de Jesucristo. Por eso el Señor dijo: yo y mi Padre somos ¿qué? Somos uno. Amén. Es decir, ellos están de acuerdo en todo lo que el Señor hizo y queda registrado en la palabra. Él hizo muchas cosas que no quedaron registradas. Pregúntese de esta manera: ¿cuántas sanidades quedaron registradas aquí? ¿Y cuántas sanidades no quedaron registradas? ¿Cuántos milagros quedaron registrados? ¿Cuántos milagros no quedaron registrados? ¿Y cuántos milagros Él sigue haciendo? Amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por eso todos los días podemos decirle: Señor, soy un candidato para reparar este cuerpo, porque tú eres el médico por excelencia, tú eres el mecánico por excelencia. Yo algunas veces le digo: Señor, se me pincha la llanta, voy a ir a la especialista. Señor, se me desgasta el repuesto del carro, yo voy allí y el mecánico lo cambia. ¿Cómo no vas a hacer tú eso si eres el mecánico por excelencia de este cuerpo físico? Amén. Creo que por allí hay un hombre de un taller de mecánica. Creo que le pusieron ¿qué? La medicina o el médico del automóvil. ¿Cómo les parece? Ahora, aquí tenemos un médico de personas. Ahí está la hermana María Paula. Médico en potencia. Amén. Formateado como al 90% ya. Aleluya. Ahí encontramos un mecánico. Pero fíjese algo: el Señor es el médico por excelencia. Usted puede decirle: Señor, que se me desgastaron las caderas. Tú puedes cambiar y renovar eso. Señor, que me detectaron esto y el médico dijo esto. Señor, delante de ti levanto esta hojita que me dio el médico terrenal, la levanto delante de ti, el médico celestial. ¿Cómo les parece? Por eso es bien importante que podamos encaminarnos a lo que son las promesas del Señor en asuntos de ¿qué? De sanidad. Porque el Señor dijo: yo soy Jehová tu sanador. Eso es bien importante entenderlo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18 del 23 al 32. Aleluya. Ezequiel
capítulo 18, del 23 al 33. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Síguete moviendo con poder, con dominio, con autoridad en esta hora. Sigue obrando. Muy bien, Ezequiel 18, 23, 32. ¿Qué nos dice la escritura? Ahí estará registrado esto. La Biblia es bien importante entenderla, verla, escucharla de todas las maneras que se pueda ver. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, vivirá. Si se apartase ¿de qué? De sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, por el pecado que cometió, por ello que morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto que vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según qué, sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de qué, de ruina. No será la iniquidad causa de qué, de enfermedad. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano, la enfermedad es ruina. Las dolencias son ruina para el cuerpo. Y mira lo que el Señor está diciendo: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del pecador, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué está diciendo? Que el pecado trae ¿qué? Consecuencias. ¿Qué está diciendo? Que la Biblia nos enseña que cuando se rompe la relación con Dios, sencillamente eso trae consecuencias. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista del antiguo pacto, lo que causa romper la buena relación con Dios. El Señor no quiere que ninguna de estas personas que muera. Normalmente, ¿de qué se muere la gente? De enfermedad. ¿Es así o no? Y si profundizamos a la muerte, digamos, espiritual, es peor todavía. Entonces nosotros podemos pensar que el Señor está interesado en que nosotros seamos ¿qué? Sanos. Experimentemos ¿qué? La gloria de Dios. Experimentemos ¿qué? Las promesas de Dios. Y que nosotros nos apartemos de todo impedimento para que la gloria del Señor se manifieste. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió a su pueblo: yo soy Jehová tu sanador. Y la Biblia dice: por su llaga hemos sido ¿qué? Curados. ¿A quién está diciendo? Al pueblo del nuevo ¿qué? Pacto. La Escritura está diciendo: quien siembra para su carne, de su carne recogerá ¿qué? Muerte. Quien siembra del Espíritu, de su Espíritu recogerá ¿qué? Vida. Dile a tu hermano, eso es sanidad. ¿Recogerá qué? Vida. ¿Cómo les parece?
Por eso es importante que nosotros podamos volvernos especialistas. Acuérdese, no se le olvide esta palabra, especialista. Volvámonos especialistas en la palabra. Escudriñemos la palabra. Indaguemos la palabra. ¿Por qué? Porque mi estado espiritual habla mucho también de que esa buena relación con Dios me lleva a vivir una vida bajo sus grandísimas y preciosas promesas de bendición. Guardemos siempre y ubiquemos nuestro corazón, porque el Señor prometió. Entonces, para la promesa de Dios, sanar bajo el nuevo pacto, es muy importante que nosotros podamos pasar esto al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es permanecer en Cristo. En el nuevo pacto es vivir en Cristo. En el nuevo pacto es ser fieles a Cristo. En el nuevo pacto es construir mi identidad en Cristo. Porque en Cristo está la identidad que debe tener un creyente. La identidad, juntamente con Él, estamos ¿qué? Muertos. Pero juntamente con Él estamos ¿qué? Resucitados. Dile a tu hermano, eso es sanidad. Amén. Ser resucitados, ¿eso es qué? Sanidad. Si el Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de los muertos, habita nuestros cuerpos físicos, si vivifica nuestros cuerpos mortales, ¿eso es qué? Sanidad. Bueno, denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. El que la cogió, la cogió. Y el que no la cogió, le repito la enseñanza. Amén. He venido enseñando, pasando del antiguo al nuevo pacto, para hallar el equivalente del antiguo para el nuevo pacto, sabiendo que el Señor atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revelándose como el sanador. Así que es muy importante fortalecer nuestra fe en la palabra de la verdad. Y la verdad de Dios me está diciendo exactamente cómo Dios se quiere manifestar en mi vida. Amén. Dile a tu hermano, Dios quiere un corazón limpio. Amén. Porque un corazón limpio es un corazón que tiene un terreno preparado para que reciba sanidad. Y por si las moscas por ahí hay un demonio chiquito, se vaya y salga corriendo. Amén. Por eso dice la palabra, someteos a Dios y resistid al diablo. Y eso no se lo escribió el Señor a gente no creyente. Eso se lo escribió el Señor a gente creyente. Someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y el qué? Huirá. Los demonios toman lugar cuando la gente se deja llenar de iniquidad. Cuando la gente no busca un corazón ¿qué? Limpio. Pero ciertamente tener un corazón limpio es la voluntad del Señor. Porque allí, yo creo que la próxima enseñanza vamos a estar hablando acerca de los obstáculos que se presentan para la sanidad. Amén. Hemos estado mirando que la voluntad del Señor es sanar a su pueblo, es restaurarlo y mantenerlo sano. Amén. Vamos a tocar la próxima enseñanza, obstáculos
específicos. Pero el Señor es ¿qué? Tu sanador. Aleluya. Y yo creo que la otra semana vamos a estar ministrando sanidad. Venga, con fe. Amén. Yo me acuerdo aquel pastor que él dijo, traigan a todos los que estén enfermos, porque el Señor los va a sanar. Y ese fue el día que yo me convertí. Aleluya. Entonces vamos a ministrar específicamente personas la semana que viene, porque vamos a hablar acerca de los obstáculos a la sanidad y cómo tratar con esos ¿qué? Obstáculos. Hoy estamos hablando que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se aparte. Amén. Pero que el Hijo de Dios tenga una buena relación con Dios. Hay una diferencia entre un pecador allá afuera y un hijo de Dios redimido que ha roto su buena relación con Dios. Amén. ¿Notan la diferencia? Y el Hijo de Dios está llamado a buscar un buen caminar con Dios, a experimentar buena salud divina. Amén. Así que, Señor, gracias, porque esta palabra se ha enseñado. Amado Señor, en este día. Y yo te pido que esta palabra esté trabajando profundamente en nuestros corazones. Señor, que esta palabra esté produciendo en nuestros corazones tu presencia, tu voluntad, tus promesas materializadas. Amado Señor, en este tiempo. Manténnos con corazón, Señor amado, limpios, con una buena voluntad, con una buena disposición, amado Señor, de vivir en una vida llena de devoción a ti, en una vida llena de disciplina, donde podamos, Señor, volvernos gente entendida, especialista, Señor amado, en seguirte, en humillarnos ante ti, en entregarnos a tu buena, perfecta y agradable voluntad. Gracias, amado Señor, por un ambiente de sanidad en medio de nosotros como tus hijos, en medio de la iglesia. Ven, amado Señor, y visita las casas. Allí, Señor amado, los que están conectados. Gracias por ese ambiente de sanidad. Gracias por ese ambiente de fortalecer nuestros cuerpos físicos. Y mientras estamos ante ti, damos honor, poder y alabanza a tu nombre. Padre, gracias.